¿Cómo podemos penetrar en el corazón de las culturas, las antiguas y las nuevas, si ignoramos, desechamos o silenciamos sus símbolos, mensajes, creaciones y narraciones con los que plasmaron y quisieron revelar y evocar sus más bellas hazañas y los ideales más bellos, así como también sus actos violentos, miedos y pasiones más profundos? ¿Cómo hablar al corazón de los hombres si ignoramos, relegamos o no valoramos esas palabras con las que quisieron manifestar y, por qué no, revelar el drama de su propio vivir y sentir a través de novelas y poemas? Fragmento el número 9 de la Carta del Santo Padre Francisco sobre el papel de la literatura en la formación, 4 de agosto de 2024. Bienvenidos al Club Dalroy. Nos acaba de leer el texto nuestro querido Javier Rubio, tomista de referencia para muchos. Como te suelo decir también, es un espíritu de un elfo en el cuerpo de un orco. ¿Vale? Y nos acompaña también nuestra manca de Lepanto, Ana Martínez, que últimamente yo la veo, Ana, por la universidad paseando y me recuerda más a Quevedo. Eras una mujer a una barriga pegada. Así que sí, ya estaba con Felipe a punto de venir al mundo. Y hoy nos convoca pues, una nueva aventura Dalroy, que es, vamos a intentar hacer un ciclo sobre literatura y cristianismo. Y no tanto literatura y cristianismo en el sentido de que vamos a hablar sobre obras explícitamente cristianas donde aparezca, pues yo qué sé, estoy pensando en alguna obra de esta novela de Newman, del cardenal Newman, ¿no? Por ejemplo, de los primeros cristianos. No, vamos a hablar más bien de cómo desde la fe podemos acercarnos a la literatura pues con una clave de lectura preciosa, fecunda, expansiva, que nos va a hacer explorar algunas de las grandes obras para ver esa fecundidad, ¿no? Un poquito, alguna vez hemos hablado con Javier de Charles Meller y de su enorme obra sobre literatura y cristianismo, pues bueno, cómo intentar volver a ponerlo en práctica. Y ojo, que el apellido este de cristianismo puede parecer que lo que supone es una especie de mirada reducida de la literatura. Vamos a ponernos las gafas cristianas y vamos a ver, tratar de buscar qué hay de cristiano en autores incluso que no sean cristianos, cuando más bien esto no es así, ¿no? Esto es todo lo contrario, es más bien el decir el cristianismo, entendemos el cristianismo como un marco cultural y religioso que nos permite acudir a los textos de la literatura clásica universal y también a los textos de la literatura contemporánea para tratar de que manifiesten toda la riqueza que tienen, ¿no? Todo su valor, toda su potencia, lo que el Papa Francisco llama una gramática simbólica, ¿no? Que es a la vez lo suficientemente universal como para implicar a todos los seres humanos y lo suficientemente particular para ser rica en su singularidad. Entonces no estamos hablando de una mirada cristiana de la literatura, sino estamos hablando del cristianismo como aquello que nos posibilita sacar todo el jugo de la literatura. Y si no vale esta justificación, podemos decir que nos encanta la literatura, que siempre nos juntamos a hablar de libros y de autores, y bueno, vamos a hacerlo que para el Club Dalroy también. Pero bueno, aprovechando esto que decía Javier, quisimos hacer esta primera sesión no tanto yendo a una obra, como iremos en el futuro, obras clásicas, obras que nos encantan o lo que fuese, sino precisamente con esta carta del Papa Francisco, ¿no? Donde pone el tema como de fondo. Así que no sé, Ana, si tú quieres empezar con alguno de los puntos que el Papa toca o... Es que justo creo que lo que acaba de decir Javier expresa muy bien qué es lo que ha resonado en nosotros al escuchar y al leer esta carta, ¿no? Y compartirla también entre nosotros. Esto de que el cristianismo o la mirada cristiana sobre la literatura no viene a reducirla, sino precisamente a multiplicar, a amplificar sus significados y a dotarla de toda su profundidad, de hecho, a enriquecerla. Entonces, yo creo que justo la entradilla de Javier nos vale como clave de lectura para esta carta, porque si algo destacaría es esto, ¿no? Como un recordatorio del Papa Francisco de lo que supone la literatura con mayúsculas, como expresión de todo nuestro misterio, toda nuestra profundidad. Justo. Y que incluso la obra de Charles Meller y de autores anteriores a Charles Meller puede entenderse como una respuesta a una mirada histórico-crítica, una metodología que se puso muy de moda a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que trataba precisamente de reducir la literatura a contextos culturales determinados, a contextos históricos muy perfilados, y que esto va en contra de lo que es la tradición milenaria de la Iglesia, que no olvidemos que los primeros que se pusieron a rescatar textos paganos de la literatura clásica pagana fueron monjes que trataban de descubrir en esos textos una semilla de
logos, de significado con mayúsculas, que otros muchos podían ignorar o no ver, ¿no? Y muchos de los grandes textos que conservamos anteriores al siglo IV, V después de Cristo se debe gracias al esfuerzo de estos monjes. Y esta forma de entender la literatura ha enriquecido la mirada de Occidente sobre el arte en general, pero sobre la literatura en particular. Y si vemos, de hecho, un poco más en retrospectiva, porque vamos a hablar de la carta del Papa Francisco, pero es que antes del Papa Francisco pues también tenemos al Papa Benedicto dedicó muchos mensajes a hablar al mundo de la cultura, a hablar incluso de literatura. Tenemos la carta del Papa Juan Pablo II a los artistas, tenemos también mensajes del Papa Pablo VI, del Papa Juan XXIII, tenemos ilustrísimos señores de Juan Pablo I, tenemos la Evangelii Gaudium, que también trata de la cultura precisamente como ese vehículo a partir del cual o a través del cual nosotros podemos conocer mejor el corazón de los hombres y mujeres de todos los lugares y de todos los tiempos. Es decir, este esfuerzo del Papa Francisco por poner de relieve la importancia de esta forma de entender la literatura no es actual en el sentido estricto, sino que forma parte de una tradición muy larga, yo diría casi milenaria, y que es herencia de esta forma de entender el arte que es propia del cristianismo. A mí me gusta mucho también una cosa que dice el Papa al principio de la carta, que es cómo la literatura intenta, en el fondo, adentrarse en el misterio de la existencia humana, ¿no? Como horadar en los corazones humanos. La literatura es lo que hace, intenta como a veces expresar esa dimensión tan profunda de qué es ser hombre, y venimos además con Cristo, que es el hombre que nos es revelado, ¿no? Eso es lo que dice el Concilio Vaticano II, esta idea, ¿no? De que Cristo revela al hombre, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que ahí fe y literatura pues, pueden darse como la mano, pueden mirarse como en un espejo, pueden dialogar, y creo que es un ejercicio además muy, precioso, muy existencial, que también son otros temas que no quiero adelantar en la carta, pero que luego también el Papa trae a colación, ¿no? Yo quería apuntar de lo que has dicho tú, Javier, de esta manera antigua de entender la literatura que el Papa rescata, que no por antigua deja de ser necesaria en el sentido de que también precisamente venimos de este punto de estancamiento decimonónico de la literatura desde una perspectiva historicista, biografista, de la que somos herederos en los estudios de secundaria, cómo se estudian los autores y los movimientos con un listado de características, fechas clave en la biografía del autor, y luego por el contrario hemos podido pasar desde Roland Barthes, La muerte del autor, a todo lo contrario. Digamos, a cada uno en extremo le dice la obra lo que quiere que le diga, ¿no? O sea, entonces, entre este extremo y el anterior tenemos este entronque con la tradición y con esta manera profunda de leer los textos, en la que los textos tienen algo que decirnos de quiénes somos, ¿no? En un sentido muy profundo. Y creo que este es un buen punto de arranque. Decíamos antes que la carta, bueno, tiene muchas ideas muy fecundas que van surgiendo, y una de las primeras que queríamos traer a colación, que a mí me ha parecido especialmente bonita, ¿no? Que el Papa no hace una lectura excesivamente espiritual del hecho literario, sino que también se abaja incluso a cuestiones más pragmáticas, es decir, que nos aporta desde el punto de vista humano, práctico, en el desarrollo de nuestras dimensiones antropológicas, el hecho de detenernos y desafiar al mundo leyendo, ¿no? Abriendo un libro. Entonces dice varias cosas bonitas que podemos, yo creo, completar, que algunas hemos estado comentándolas antes, que a mí me han gustado especialmente y que no por evidentes deja de ser necesario recordarlas, sobre todo en el mundo en el que vivimos hoy, que él lo dice, además, ¿no? Como sí, porque es verdad alternativa. Yo creo que estamos en un mundo que lee mucho, porque las redes sociales muchas veces te lleva a leer, pero eso no es meterse en una obra, no es... O sea, es como, yo no sé cómo es vuestra experiencia, mi experiencia es que eso me saca, me desparrama, me pierde, me desorienta, me desorganiza, me descentra. En cambio, el acto literario, o sea, de sentarse a leer... es verdad que cada vez leo menos con los niños y tal, pero bueno, ahora les cuento cuentos, que es algo parecido. Pero es un momento como de parón, ¿no? Como de paréntesis, de adentrarse como una intimidad, en un silencio, en un parón del ruido de la existencia y de repente dar pie a otra cosa, ¿no? A un mundo donde, bueno, pues surgirán muchas cosas, muchos detalles, muchas tal, donde continuamente hacemos ese ida y vuelta, mi vida y lo que leo, ¿no? Lo que leo y lo que me sucede. O sea, yo creo que no por algo, o sea, es muy pastoral esta carta, o sea, es un momento de que de verdad necesitamos más silencio, necesitamos más contemplación, necesitamos más lectura sosegada, necesitamos, ¿no?
él lo pone, incurriendo quizá en un tópico moderno, pero no por ello menos verdadero, entre la oposición de las pantallas con la lectura, ¿no? Sí. de un libro. Y decías, Santi, que leemos mucho, pero es verdad que leemos muy fragmentariamente, ¿no? Y con cosas ya con una tesis muy cerrada, además, ¿no? Buscando el titular. O sea, leemos mucho titular, mucho pie de foto y mucha lectura ya hecha. Consumimos muchas ideas ya elaboradas y listas para comprar. Casi compramos más ideas que nos detenemos a hacerlas nuestras. Entonces, en ese sentido, es verdad que la lectura es otra experiencia diferente, ¿no? Y a veces creo que podemos caer en la trampa precisamente que señalas un poco, ¿no? De pensar que, bueno, en el fondo estoy leyendo, pero nada que ver la experiencia de sumergirte en un libro. Es que incluso se ve, lo comentaba con mi marido, en el tipo de productos audiovisuales, de narrativas audiovisuales que consumimos, que, por ejemplo, pues muchas veces son autoconclusivas. Las historias, cada vez los personajes tienen quizá un menor desarrollo, como ocurre en una novela realista del 19, en la que el personaje se desarrolla a lo largo de 1000 páginas, ¿no? Y eso admite unos matices, una complejidad, es como el fast food aplicado a la narrativa. Entonces, en estos tiempos de aceleración, de consumo rápido, de textos fragmentarios, con lecturas ya cerradas, ciertamente la lectura sosegada de un libro es un desafío, un reto que es muy nutritivo también. Sí, de hecho, me hace gracia porque esto lo dice el Papa incluso desde el principio, en el número 2, cuando habla de la literatura casi como una especie de medicina ante dos fenómenos que son muy típicos de nuestra sociedad. Uno que es la inmediatez de las redes sociales y la rapidez de las redes sociales, y la literatura, como decía antes Santi, y como decías tú también, como que nos refugia en un tiempo más sosegado, más tranquilo, que nos serena, que nos permite disfrutar más, en el fondo, de lo que estamos viviendo. Y luego también como una medicina contra un poco lo contrario, que podría ser esa especie de autorreferencialidad solipsista, esa capacidad tan grande que nosotros tenemos de hacernos daño a nosotros mismos cuando nos encerramos en nuestra burbuja de nuestras emociones y de nuestros dramas y de nuestras tragedias, ¿no? Y esto es un punto que el Papa menciona varias veces a lo largo de la carta, que me parece precioso, y es que en la literatura, a través de una gramática simbólica lo suficientemente universal, tenemos acceso a un consuelo compartido, y el darnos cuenta de que a través del sufrimiento del personaje, por ejemplo, de la novela que yo estoy leyendo, puedo comprender mejor mi sufrimiento, o incluso me puedo sentir acompañado en mi sufrimiento, ¿no? Y por lo tanto la literatura también hay que entenderla en este sentido como la gran parte de esta gran conversación de la humanidad consigo misma, en este esfuerzo que tenemos por desentrañar nuestro misterio. Y esto es un poco tolkieniano, pero por eso también me ha gustado, como una especie de evasión en un sentido moralmente bueno, quiero decir, que no, porque decía Tolkien que evasión puede entenderse como el que huye del campo de batalla y es un cobarde, y eso está mal, y la literatura no debe ser evasión en ese sentido. Sí, que te saca de lo que estás viviendo para olvidarte, justo, para ¿no? una droga. No quiero vivir, no quiero ser responsable de la vida que me ha tocado vivir y por lo tanto me refugio en la literatura. O puede ser evasión también como quien escapa de la cárcel, ¿no? Y entendamos esa cárcel en un sentido metafórico como esa enfermedad solipsista del alma. Autorreferencial, sí. Efectivamente. Sí, esa empatía. De hecho, el Papa dice empatía, me parece mucho utiliza esa palabra, ¿no? Como te hace empatizar con otros, con otras vidas, y sacarte de ti. Justo, a mí me parece que eso es de los bienes generales o de los pragmáticos bienes y grandes físicos que propone el Papa. Por supuesto está el espíritu crítico como consecuencia de todo esto. O sea, huyendo de la inmediatez, huyendo de la autorreferencialidad, podemos, gracias a la literatura, tener un mayor espíritu crítico, ¿no? Y el Papa también habla, y esto me hace mucha gracia, no sé qué expresión utiliza exactamente, pero vamos, mejorar nuestras capacidades intelectuales, ¿no? Analíticas, sintéticas. Habla de la literatura como un esfuerzo, si quieres esto lo mencionamos, ¿no? de pasivo-activo que nos permite hacer una síntesis personal. En fin, o sea, como la literatura como algo que aporta mucho a nuestra humanidad simplemente en ese plano. A mí me gustaba mucho lo que decís de este consuelo compartido y de esta evasión sana, en el sentido de que no te alienas, sino que vas a este encuentro con el otro intangible, con el otro universal que ha compartido estas mismas lecturas.
pero también como este descanso en el mejor sentido de ti mismo, ¿no? A mí me gusta mucho que lo dice al principio el Papa, en este mundo en el que buscamos constantemente formas de descansar de nosotros mismos, alienándonos, es decir, evadiéndonos, pero de una manera negativa, ¿no? Desconectando por completo de la realidad de nuestra familia, de nuestros amigos, y estando ausentes a la vez que nuestro cuerpo está presente. Me gusta mucho, lo dice al principio, en el punto 2, habla un poco de cómo la lectura construye en nosotros espacios de interiorización, dice, que eviten que nos encerremos en esas anómalas ideas obsesivas que nos acechan irremediablemente, ¿no? También como una purga, incluso psicológica, pues no solo el deporte en este sentido, siempre pensamos en el deporte como para una manera evidentemente magnífica de manera saludable de desconectar, pero también la lectura como una manera de conectar con nosotros, desconectando un momentito de nosotros mismos, sí, y del rum rum de las ideas sobre las que pedaleamos y no avanzamos, ¿no? Entonces, sí. Me gusta mucho como esta manera de evadirnos yendo al encuentro con el otro, con lo que compartimos con el resto de la humanidad, pero también para volver con nosotros mismos sin tanto ruido, ¿no? No, es verdad que... porque yo creo que la experiencia que hemos hecho es que en la literatura, es verdad, no estás viviendo en tu casa con las peleas que tienes con tus hermanos, en el trabajo, en el colegio, lo que fuese, sino que estás en Moscú o en San Petersburgo, ¿no? Leyendo las vidas de otros, pero de repente te das cuenta que quien está siendo interpelado de una forma intensa y brutal eres tú. Entonces, a pesar de que aparentemente te estás evadiendo, te estás confrontando con quién eres, cómo vives, ¿no? Con lo que haces. Yo creo que es una evasión que acaba poniéndote a ti, ¿no? Diciendo, oye, que estoy hablando contigo, ¿no? Entonces yo creo que es una evasión que hace lo contrario al proceso de la alienación, ¿no? Ahí tiene que ver lo que decía Javier de este diálogo, de esta experiencia activa como lector, que también me ha gustado mucho, ¿no? Que el Papa habla precisamente de la lectura como una experiencia que está muy lejos de ser pasiva. Frente a lo que a lo mejor ocurre, él lo dice así, ¿no? Cuando yo veo a los alumnos a veces en autobús hacer scroll a una velocidad de vértigo. Tío, no ha dado tiempo a ver la foto, no ha dado tiempo. A mí me marea, ¿no? Esta velocidad en la que no da tiempo a digerir nada, ¿no? Es una indigestión de imágenes, de contenidos, de informaciones que no permite dialogar con esos contenidos de manera activa. Es imposible, porque ya he pasado a lo siguiente. Yo misma a veces me descubro viendo elementos de decoración así, ¿no? A lo mejor en mi Instagram, ¿no? Y por eso es una alienación, bueno, que en su justa medida, pues, oye, pues no tiene nada de malo siempre y cuando los contenidos, pero en su justa medida, no cuando ocupan todo nuestro tiempo, porque al contrario de esta experiencia, que es más bien pasiva, en la que, bueno, pues me he distraído un rato, ¿no? Distraerse un rato, pues está bien. Pero la lectura no es distraerse un rato, es entrar en esta experiencia activa que tiene el diálogo con la obra. Y lo dice el Papa y es muy bonito, ¿no? Porque todos lo hemos experimentado como lectores, que cuando leemos no solo recibimos las ideas de otro, sino que activamente dialogamos con esas ideas, incluso con los personajes. Hay un momento que dice algo como que les aconsejamos, ¿no? O nos escandalizamos de sus decisiones. Decimos, Dios mío, ¿pero qué vas a hacer, no? No sigas por ahí. Mi marido ha salido ahora a la regenta y decía... es que te dan ganas de ir y decirle, espabila, muchacha, ¿no? Que sí. Despierta, pero vamos a ver, ¿no? Y entonces está lejos de ser una experiencia alienante, porque precisamente en ese diálogo que la obra establece con nosotros, que las ideas del autor, los personajes, nos está interpelando sobre nuestra propia existencia, sobre la existencia de otros, claro, sobre la existencia del propio ser humano. Sí. Y es un diálogo que si lo establecemos, porque también podemos leer así, o sea, tampoco todo libro es enriquecedor, sí. Ni invita a esta experiencia profunda. Lo que pasa es que parece que formativamente estamos como entrenados para vivir pasivamente la literatura, en el sentido de que incluso buscamos como enseñanzas, con qué me tengo que quedar de esto, ¿no? ¿Qué enseñanza edificante, qué moraleja me tengo que quedar después de haber leído el Quijote, ¿no? Que tú dices, pues es que me parece una forma tan tremendamente reduccionista de abordar la literatura y de abordar el Quijote en particular. Entonces, incluso nos sentimos perdidos cuando no encontramos esta enseñanza o esta moraleja o el Quijote de qué va, ¿no? Que tú dices, ¿cómo que de qué va el Quijote? Es que la pregunta ya de por sí va en contra de esta forma de entender la literatura. Y es verdad que el Papa dice, ojo, que la literatura nos puede enseñar, ¿no? Porque podemos encontrar en la literatura situaciones reales, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, leer las tragedias, que las leeremos, ¿no? Espero hablar de Antígona. Tú dices, es que te encuentras en Antígona algo tan tremendamente real como una injusticia social
vivida de una forma tan tremendamente admirable que necesariamente aprendes de eso. Pero la cuestión es que la obra no se reduce a eso. Y el Papa, de hecho, dice, el número 29, que me ha encantado, dice: se comprende así que el lector no es el destinatario de un mensaje edificante, sino una persona que está inducida activamente a adentrarse en un terreno poco seguro, donde los confines entre salvación y perdición no están definidos y separados a priori, ¿no? Y eso además tiene que ver un poco con esa idea con la que empezamos, ¿no? De que cuidado con decir literatura y cristianismo y creer que vamos a hacer una literatura ¿no? Vamos a hacer una lectura edificante cristiana de todo lo que leamos. Yo creo que no, yo creo que esto no es al menos la propuesta que tenemos nosotros. A mí ese trocito me pareció muy provocador, porque sinceramente me parece, voy a hacer un poco de autocrítica. Creo que vivimos un momento, lo hemos dicho lo he dicho yo al menos en alguno de los últimos Dalroy, en el que buscamos excesivo confort. O sea, quiero decir, nos da un poco de miedo esto. Sí. Sumergirnos nosotros en una ficción o una lectura, entonces buscamos mucho. Creo que en general nos da mucho miedo la vida actual. El canon de los libros prohibidos. Queremos un canon nuevo de los libros prohibidos. O sea, queremos el listado de libros que sí podemos leer, el listado de películas que sí podemos leer, precisamente en el que la moraleja esté muy clara y no nos podamos, ¿no? A ver, esto con los niños tiene más sentido. Quiero decir, yo misma, pues, y cada vez más, no compro el primer libro que veo para mis hijos, ¿no? Porque esto sí es cierto que es así, que tampoco hay que ser ingenuo, ¿no? Pero, hombre, las grandes obras de la literatura, quiero decir, uno puede ir sin miedo en el sentido de saber que es un lector con discernimiento. A mí me encanta que aquí el Papa, se lo decía antes a Santi, y me parece muy cervantino. Como soy la manca de Lepanto, me puedo, y tú has mencionado el Quijote, me puedo permitir un paréntesis cervantino. Adelante. Uno de los grandes elementos de modernidad del Quijote es precisamente que el autor se dirige en sus prólogos a un lector desocupado, avisado, que goza de libre albedrío, dice, y por tanto es él el que ha de decidir lo que le parece la obra, ¿no? O sea, que él no le va a decir lo que la obra dice, sino que es él el que tiene que sumergirse en la trama, en los personajes y extraer sus propias conclusiones. Y entonces, bueno, aquí hace además sobre todo todo porque un juego el género de... era muy moralista también, ¿no? O sea, porque realmente en esta época, precisamente, sí, las novelas modernas no tienen prólogo, porque ya se presupone que el lector está acostumbrado al hecho de ficción, ¿no? A sumergirse en una ficción, que ya no necesitan estos prólogos, aunque a veces a nosotros los católicos nos gustaría que viniera el prólogo. Esta nihil obstant, ¿no? O sea, esta obra un católico la puede leer, ¿no? Y aquí Cervantes está apelando a la madurez y a la libertad. Está diciendo, tú, como lector maduro y libre, discierne. O sea, entra en esta obra y piensa que te dice a ti, ¿no? Huye de esta lectura cerrada de la que tú hablabas, Javier, de la lectura en la que el Quijote va de un loco idealista que se opone a la mediocridad de un mundo que no entiende estos valores perennes. Bueno, pues va de eso, es una reducción hasta el absurdo de una gran obra, ¿no? Es verdad que es casi doloroso decirlo así. Entonces a mí me gusta mucho esta invitación al discernimiento muy ignaciana, por otro lado, que ahí se ve que el Papa es jesuita, ¿no? Sumergirte en la ficción y ser tú el que se pregunte. Decir, el que se pregunte y el que incluso en obras, decíamos antes, que hemos estado tomando un café, ¿no? Antes comentando esto, en obras muy desesperanzadas que a lo mejor no tienen, uno no acaba leyéndolas para decir qué magnífico, me lo llevo a mi vida, sino al contrario, ¿no? Qué horror, qué fondo de desesperación puede tener el ser humano, ¿no? Entonces hay ser valientes y con la luz que nos da el cristianismo precisamente podemos atravesar esas tinieblas y entender mejor el sufrimiento del ser humano, el pozo profundo y el abismo al que podemos llegar a caer, ¿no? Sí. Y además el ejercicio ese que es un discernimiento real que a veces requiere mucho esfuerzo. Yo me acuerdo que, esto va a ser una confesión que debería callarme porque es esa cosa que hay que dejar en el pasado, pero cuando era joven y rebelde, aquí como algún alumno que tengo por aquí con la camiseta de... me acuerdo que me gustaba mucho Charles Bukowski. ¿Vale? Era un lector de Charles Bukowski. Charles Bukowski era este señor borracho que escribía poesía, que algunos dicen que no es poesía, no sé qué opinará Javier, pero a mí me gustaba mucho y entonces tenía unas obras bastante escandalosas. Yo decía, ¿pero por qué me gusta este señor? Y me acuerdo una vez que, escuchando una conferencia sobre Charles Bukowski, yo creo que estaba contigo, éramos dos pipiolos, que nos fuimos a un descapotable, ¿no? Ahí por la carretera, a un congreso, ¿sí? Y nos fuimos a un congreso también sobre el tema de Dios en la cultura actual o algo por el estilo. Y alguien dijo allí, una ponencia donde hablaba, decía, bueno, es que la poesía, o sea, puede lo feo, o sea, cuando es algo feo objetivamente, ¿cómo podemos nosotros entender que eso es arte o que eso hay algo valioso allí? Y me acuerdo que dijo una cosa, yo lo apliqué a Charles Bukowski sobre que hay algunas obras que claman a gritos la redención.
Y a mí me pareció que, repasando de vuelta la obra de Bukowski, yo decía, es que es verdad que toda la poesía tiene como una nostalgia, como un clamor de redención, como que pide ser redimido en esa situación en la que se encuentra y que describe, ser redimido en esa soledad, ser redimido en ese, ¿no? Y me parecía que dije, pues eso sí que es bello, la necesidad de redención es bellísimo. Por eso dentro de incluso un panorama aparentemente, bueno, o objetivamente feo y sucio y horroroso, pues uno encuentra también elementos que son poéticos y que son... Por supuesto, o sea, yo creo que aquí el caveat de Ana me parece muy válido, es decir, que tampoco hay que ser ingenuos y que precisamente cuando tú tienes este hábito de leer, y tienes este hábito de leer no de manera solamente pasiva, sino de verdad de penetrar en las obras, pues hay libros que hacen daño, ¿no? Y hay libros que pues a lo mejor necesitas que merecen la pena ser leídos, pero que a lo mejor necesitas de alguien que te dé un poco de luz, ¿no? Y esto no solo pasa con la literatura, esto pasa en general, estoy pensando también en libros, obras de filosofía, que pueden hacer daño. Entonces, y que no todo merece la pena, y también hay que conocerse, ¿no? Y que obviamente, si estás de bajón y estás en un momento ahí de depresión profunda, pues no te pongas a leer a Sartre, ¿no? Entonces, yo creo, y esto es de sentido común, y que yo puedo apreciar que, yo qué sé, que la Divina Comedia o que El Señor de los Anillos o que Los Hermanos Karamazov son 3 obras monumentales de la historia de la literatura, o El Quijote, pero no se la voy a dar a mi hijo de 5 años. Yeah. Es decir, que hay una lógica también en la forma de cómo nos relacionamos con el cuadro, y esto no va en detrimento ni de mi hijo de 5 años ni de la obra de arte, no simplemente el decir, hay también una pedagogía, hay un camino, hay una... Y esto insisto, no devalúa absolutamente nada, simplemente es el hecho de la vida humana, y es un caveat, si queremos, moral o pedagógico, que hay que tener en cuenta. Me recuerda esto que tú dices a esta obra de Girard, Mentira romántica, obra novelesca, que aunque o sea, que no es explícitamente sobre esto, sí que a mí me hacía pensar en ciertos autores que yo leí cuando era muy joven y que eran románticos y que efectivamente proponen, por ejemplo, un horizonte vital y existencial que es peligroso en el sentido, si tú no tienes criterio, si tú te crees todo lo que dice, ¿no? Este héroe espontáneo que se hace a sí mismo, que tiene que vivir experiencias, no sé cuánto. Y el otro, pensar también en la carta del Papa cuando habla de cómo hay un momento donde puede ser muy útil o muy necesario para la conformación de la propia identidad, de esas preguntas que uno lleva, y yo creo que, no sé, pero probablemente igual vosotros, porque tenéis igual de muchos hijos como yo, pero que cuando más leemos es en ese periodo, ¿verdad?, de los, no sé, 16 a 24 años o 23 años. Yo fue cuando más he leído, vamos, sin duda, literatura. Ahora estoy volviendo, me pasa que ya me estoy convirtiendo en la filosofía de la literatura, precisamente por lo que estamos hablando aquí. Yo escuchando sobre esto que decíais, estoy de acuerdo con los dos, porque creo que hay un discernimiento previo al discernimiento que haces una vez te sumerges en la lectura, entonces que no es incompatible no tener miedo a la literatura con también ser cauto y saber cuándo es el momento de leer las cosas, como el ejemplo que poníamos del niño, pero podríamos aplicarlos a otros momentos, ¿no? O sea, que sí que creo que hay que ejercer un discernimiento, pero más allá de esto, me gustaba mucho lo que decías de la poesía y de este sentirse identificado con un canto muy desesperanzado, porque de hecho es que la mayoría de los grandes poetas no son luminosos, o sea, No. Verdaderamente la poesía está tejida de la angustia del ser humano, y decías de esta sed de la revelación. A mí me ha gustado mucho una cosa que entronca con un segundo aspecto que quizá podríamos sacar a colación, que tiene que ver con el papel el diálogo entre la fe y la cultura, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado mucho que el Papa dice que finalmente la literatura ilumina, es decir, más que ilumine, o sea, define, dibuja los abismos en los que el ser humano es capaz de llegar a caer. Los dibuja para precisamente luego iluminarlos. Es decir, los dibuja y así entendemos mejor el misterio de la redención, y la teología nos lo explica. Pero creo que es muy necesario dibujarlos, y que hay cierto descanso efectivamente por eso en esta edad en la que uno suele experimentar pues un desasosiego vital muchas veces, ¿no? Una incomprensión ante el mundo, pues lees a un poeta absolutamente desesperanzado y paradójicamente te consuela, ¿no? En lugar de, a veces experimentas consuelo porque tú también estás viviendo un desamor. Entonces es bonito esta paradoja, ¿no? Como en la penumbra y en la sombra uno también puede ver esa sed de Dios, o sea, como en el negativo ver el positivo. Entonces creo que habiendo hecho ese ejercicio de discernimiento previo, y efectivamente quizá la náusea no es el momento
de leerlo, pues un momento de crisis existencial de tu vida, ¿no? Pues no es para ese momento, pero sí quizá hay que leerlo en otro momento, ¿no? Para entender el pensamiento del siglo XX. Claro. Entonces, quiero decir, están estas dos cosas, ¿no? Es decir, pues no vamos a leer al tuntún y sin criterio, hay que leer a lo mejor de la mano un maestro, por eso hacen falta también los maestros para adentrarnos en obras. Estoy de acuerdo en lo que habéis dicho de que hay obras que hacen daño. A mí, no sé con quién lo comentaba el otro día, pero bueno, en este coloquio que tuvimos, Javier, sobre grandes libros y tal, Sí. cuando hablé del relato este del inmortal de Borges, Sí. que fue un relato que me hizo muchísimo daño, porque presentaba, es que Javier nos habló de la Divina Comedia y hablando de la eternidad como un eterno presente, ¿no? En el que todo es pleno, todo está cumplido y todo es precioso en un eterno ahora. Borges presenta la inmortalidad como todo lo contrario, como un castigo horrible, ¿no? En el que todo es siempre igual, una repetición, casi Y se pierde la memoria y se diluye. Sí. Claro. Entonces esto sin acompañamiento, pues una jovenzuela sin maestros como vosotros se mete entre pecho y espalda al inmortal y de repente pues tarda mucho en poder volverse a imaginar la eternidad de un modo gozoso. Sí. Entonces es verdad que hay ciertas lecturas en las que es bueno pues tener compañeros con las que compartirlas o buenos maestros. A mí me hace gracia porque precisamente al abordar la cuestión de la relación entre fe y cultura, el Papa lo aborda como de dos formas distintas. Por un lado, habla precisamente de la literatura como aquello que dibuja estos abismos que luego tienen que recibir la luz del verbo, pero luego hay en otro momento como que tira de Runner, que digo yo, que para mí es el momento más oscuro de la carta, o sea que lo tienes que leer varias veces para entenderlo, y que además, si uno sabe un poco de historia del pensamiento, enseguida unes los puntos, ¿no? Que el Papa cita a Runner y Runner está parafraseando cosas de Hegel, ¿no? Pero habla de precisamente la poesía como esa especie de abrirse a lo absoluto. Pero es muy interesante porque tanto el Papa Francisco como Runner y como Hegel tienen una intuición que a mí me parece correcta, que es que el poeta se abre al infinito con un anhelo que no se ve satisfecho en sí mismo, que esto es como, podría parecer la paradoja, ¿no? Yo tengo una pregunta tremenda, yo soy un poeta, tengo una sensibilidad tremenda y me doy cuenta de que se necesita algo que yo mismo no puedo encontrar y que por lo tanto denota que hay una sed de otro, ¿no? De una respuesta que para Hegel necesariamente tendrá que ser la antítesis del arte, ¿no? Que será la religión. Y que para el Papa es efectivamente esta misma luz, ¿no? Entonces, cuando hablamos de abismo, y yo lo he encajado de esta manera, cuando hablamos de abismo, en el fondo lo que estamos hablando muchas veces, también si es buena literatura, porque aquí obviamente no estamos hablando de toda esa literatura de gasolinera que digo yo, ¿no? Eso hemos dicho que gasolina, queda fuera de este coloquio. De combustible. Sí, no estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando, por ejemplo, de un Dostoyevsky que nos puede poner entre la espada y la pared a veces con algunas cuestiones existenciales y que nos puede aparentemente situar en un lugar de mucha oscuridad que realmente es un reclamo de luz. O sea, es una pregunta de un anhelo que se hace un poeta que no es capaz de dar una respuesta en esa misma dimensión y que por lo tanto exige otra cosa. Y hay una respuesta a todo esto, como la coletilla de todo esto, que es precisamente la evidencia de que esta luz lo que hace es abrir sentidos, abrir significados nuevos, ¿no? O sea, no es una respuesta cerrada, no es una pregunta infinita a la que se responde con una respuesta finita, cerrada, dogmática, lo que decías tú, Ana, ¿no? Pensar con las palabras de otros. No, todo lo contrario. O responder a un gran problema con un titular, no con un tuit. No, todo lo contrario. Es iluminar una pregunta para darnos cuenta de toda la luz que cabe en esa pregunta y que es una luz que de alguna forma es inagotable en el sentido de, y yo creo que esto es lo que define un clásico, que se puede leer en cualquier momento de la vida, en cualquier circunstancia, en el siglo XX, en el XXI o en el XVII, y que en cada momento, cada lectura va a generar una experiencia nueva, riquísima de contenido, riquísima de significado, pero novedosa, radicalmente novedosa, con notas comunes, con claves comunes, ¿no? A fin de cuentas, pues leer el Quijote, el texto es el mismo, ¿no? Y eso obviamente comporta una cierta universalidad, pero a la vez una experiencia radicalmente nueva y radicalmente novedosa. Y a mí me parece que esto como que une muy bien los puntos, ¿no? Literatura
que evidencia un abismo que tiene que ver con el misterio del ser humano, con sus miserias, pero que también tiene que ver con el anhelo de algo más, y una luz que no da una respuesta fácil y rápida, sino que todo lo contrario. Generó una dinámica de creación de sentidos y de significados, que es lo que hace que una obra de literatura que llamamos clásica lo sea de verdad, ¿no? Italo Calvino lo dice en su libro, que luego va a ser mi recomendación, lo adelanto, el de por qué leer los clásicos, lo dice de un modo preciosísimo. Que dice que un clásico, bueno, lo dice de muchas maneras, porque da como 21 definiciones de clásico, ¿no? Pero una de ellas es que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Precisamente porque entronca con este misterio eterno que somos, ¿no? Que remite a una trascendencia que no puede, que tiene algo de inefable, ¿no? Que efectivamente no puede reducirse o encajonarse a una, ¿no? que es un misterio bellísimo. Entonces, aquí me gusta mucho que en estos puntos el Papa habla mucho de cómo precisamente por esta capacidad de la literatura para evocar, para suscitar, para ponernos delante del problema y el misterio de quiénes somos, hay un potencial también de un lugar de encuentro con el otro, con el mundo. Y en este diálogo que decíamos, ¿no? En segundo lugar, como un aspecto bonito de la carta entre fe y cultura, creo que cada vez más puede ser un buen lugar de encuentro, ¿no? La literatura, porque a quién no une el Quijote, más allá de las creencias, a quién no remueve por dentro una lectura del Quijote, en quién no despierta millones de ideas, de inspiraciones, y eso es muy bonito porque pensando en la nueva evangelización, pues también en estar cerca, en estar presentes en el mundo, la literatura es un lugar perfecto en el que podemos encontrarnos y dialogar, porque tiene todo para hablar sin enfrentarnos de quiénes somos desde la belleza, además, de quiénes somos, o desde ese abismo que reclama la belleza, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho eso que os comentaba antes, que yo siento que por un lado, se contrapone también a otro movimiento que quizá nos falta más últimamente, porque esta claridad con la que decías antes tú, ¿no? Esta manera tradicional de ir a los textos a ver qué tienen que decirnos, más allá de que pertenezcan a la cultura clásica y que sean anteriores a Jesucristo, ¿no? Y quizá nos falta también un poquito ese doble movimiento también a nosotros, de ir a buscar en los textos actuales esos destellos de luz, porque no solo hay abismo, también hay luz en algunos textos, aunque no sean explícitamente cristianos, no me gusta ese aunque, ¿no? Pero señalar ahí también esas semillas de bien que existen en algunos textos, en algunas canciones, ¿no? En algunas películas, también que la cultura sea el lugar de encuentro, no solo en esos textos clásicos en los que podemos encontrarnos, sino también que podamos rescatar, no solo condenar, sino rescatar esos destellos de luz que de pronto hay en esta canción, que de pronto hay en esta película que conmueve, ¿no? Y que quizá no es precisamente de alguien católico. Y creo que este doble movimiento lo señala el Papa, rescatar estas semillas y es que esto ir es al lo encuentro. chulo, es que esto es lo chulo, perdón que te interrumpa, pero es que es verdad. O sea, es decir, que parece que tenemos que vivir en una lógica del enfrentamiento continuo, una lógica dialéctica del tener o no tener razón, ¿no? El decir, es que yo pienso de esta manera y por lo tanto todo quien no piense como yo piensa de manera contraria. Y esto nos vuelve tremendamente miopes para realmente salir al encuentro de la belleza y del bien que está ahí, ¿no? Y yo creo que precisamente, o sea, para mí cuando hablamos de literatura cristiana estamos hablando de esto, estamos hablando no de una interpretación de las cosas, sino de la posibilidad de un verdadero enriquecimiento, de un diálogo, ¿no? Y esto también, perdón por barrer para casa, pero es que también entronca con mi visión del tomismo. O sea, para mí la filosofía perennis, la gran aportación del pensamiento de la tradición no consiste en encerrarnos en una tradición, no consiste en encerrarnos en un sistema de ideas ya definido que ha llegado hasta aquí, ¿no? Y que puede tener su valor y puede tener su riqueza, sin duda, ¿no? Pero que de alguna forma ya está cerrado y por lo tanto lo único que tengo que hacer es repetir como un loro, como un papagayo, lo que repetían ya hace 100 años. Es que eso no tiene ningún sentido. Yo creo que más bien es precisamente el tener claves que nos permiten entrar en un diálogo continuo y constante
con la belleza que está a nuestro alrededor. Y es verdad que yo creo que para eso se necesita un espíritu enorme, porque no es fácil. Yo tenía un profesor de griego que decía, le preguntábamos si Harry Potter iba a ser un clásico, ¿no? Y siempre nos decía, pues el tiempo lo dirá. Él decía, creo que no, pero el tiempo lo dirá, ¿no? Entonces, claro, y esto no significa que para él no se pudieran encontrar cosas buenas en Harry Potter, no significa que para ser un clásico se necesitaba algo más. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que puede parecer que la respuesta inmediata entonces, no merece la pena leer Harry Potter, ¿no? O no merece la pena si esto realmente no se va a sumar a este gran edificio, esta gran catedral de la tradición, pues no merece la pena. Al contrario, o sea, si algo nos ha enseñado esta catedral y ese edificio es precisamente esta mirada de redención en un sentido profundo, ¿no? Es decir, oye, es que incluso este autor con el que ideológicamente no comulgo absolutamente nada, que es completamente contrario a mí, incluso precisamente porque somos dos seres humanos y porque los dos estamos hechos para el bien, para la verdad y para la belleza, podemos encontrar puntos de encuentro. Esto es para mí lo que esencialmente añade el apellido de cristianismo o de cristiano a la palabra literatura. Y esto es muy importante, Javier, porque si no, siento que presentamos ante el mundo actual la idea equivocada de que parece que hay que escoger, ¿no? O sea, Justo. Y de repente un alumno o alguien, ¿no?, se ve fascinado por cierta sensibilidad oriental y parece que tenga que decir, como este autor me ha fascinado, ¿será que la verdad está aquí y no en...? ¿No? Y podemos entender que es que hay destellos de la verdad pues en esta poesía oriental, ¿no? Y parece que no, como he descubierto y esto me ha cautivado, me ha flasheado, entonces abandono toda la tradición, como decía, sin entender que esa tradición está llamada precisamente a llevarte a ese texto y a entenderlo de una manera más profunda, ¿no? Que no es un elenco de obras cerradas. Entonces creo que muchas veces los jóvenes sienten que tienen que elegir equivocadamente, porque el cristianismo les puede llevar precisamente a entender a esos autores en toda su plenitud, sin tener que renunciar a ellos. No sé si se ha entendido, pero me refiero que a veces, por lo que decías tú de la tradición, que se percibe como algo cerrado que nos limita, en lugar de abrirnos. Y ahí hay que tener cuidado con esa lectura ideológica, o sea, de decir, ¿no? O sea, que a veces vamos y lo que estamos leyendo son ideologías, buscando ideologías, cuando pueden haber poetas, escritores de una ideología que tú dirías muy públicamente, muy contrario a lo que tú crees sobre el mundo y la vida, y sin embargo que su obra poética tenga destellos de verdad y tenga destellos de belleza y te sorprende, digas, joder, como me pasaba a mí con Bukowski o quiero decir, como... Hombre, ¿no? Víctor Hugo y Los Miserables, ¿no? Que Víctor Hugo era un anticlerical comecuras tremendo y sin embargo, fíjate en Los Miserables, ¿no? La figura de Monseñor Bienvenido, por ejemplo. Mucho más aburrido Víctor Hugo con sus alcantarillas de París y sus... Pero bueno, tiene grandes cobraba sí. por palabra el hombre. Entonces, no, pero así. Hay que leerlo. No, de verdad, la novela del 19 hay que entenderla así. Hay que imaginársela por entregas, porque sí, uno entiende, ahí el contexto histórico sí nos da la clave de por qué algunos capítulos de ciertas obras se alargan, ¿no? Había que terminar esa entrega y luego la siguiente. Entonces ahí sí que la nota histórica es importante. Sí. Pero fíjate, lo dice el Papa, ¿eh? De hecho, en el famoso número 40 sobre el que hemos hablado, ¿no? Dice, la mirada de la literatura forma al lector en la descentralización, el sentido del límite, la renuncia del dominio cognitivo y crítico, en la experiencia, enseñándole una pobreza que es fuente de extraordinaria riqueza. O sea, en vez de acudir al texto con ideas preconcebidas y determinantes, acudir al texto con la voluntad de encontrar un tesoro, ¿no? Y al reconocer la inutilidad y quizá también la imposibilidad de reducir el misterio del mundo y del ser humano a una antinómica polaridad de verdadero falso o justo injusto, el lector acoge el deber del juicio no como instrumento de dominio tiránico, ¿no?, sino como un impulso hacia la escucha incesante y como disponibilidad para ponerse en juego en esa extraordinaria riqueza. No voy a seguir porque la cita es muy larga, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? En vez de decir, bueno, es que, yo qué sé, Dostoyevsky era un autor ruso cristiano y por lo tanto la única forma de entender y de interpretar adecuadamente a Dostoyevsky es si me leo antes un tratado de ortodoxia. No. O sea, tú puedes ir desde tu formación, desde tu portal, desde tu casa, sea la que sea, y acudir a Dostoyevsky y vas a encontrar una riqueza formidable. Y de eso se trata, ¿no? Ese es el punto. O el famoso debate, ¿no?, de si Tolkien es o no es cristiano y patatín y patatán, ¿no? Ya, bueno, decir, pues es muy oportuno para esto. Vamos a forzar el significado de Tolkien para convertirlo en una obra de catequesis. Una alegoría, sí. Una alegoría.
o vamos a permitir que Tolkien nos hable y que, así como habló en los 60 el movimiento hippie en Estados Unidos, pues que también nos hable hoy en día con nuestras preocupaciones, nuestros problemas. Solo de esa manera realmente va a ser una obra relevante, ¿no? Y solamente de esa manera vamos a nosotros poder extraer la riqueza que hay en ese libro. Luego, o sea, como tercer gran punto así, que realmente lo hemos ido como, porque es algo que atraviesa toda la carta, me gustaba mucho ver cómo el Papa habla también de la literatura, no solo como un gran bien en un sentido más pragmático, o como esta posibilidad de diálogo entre cultura y fe, sino como una ayuda para la propia vida espiritual. Que esto me ha gustado mucho, hay varios puntos que he ido rescatando, ¿no? y que tejen un hilo conductor en el que se puede ver cómo la literatura también viene en nuestra ayuda para crecer en la vida espiritual. Algunos aspectos ya lo hemos dicho, pero hay uno muy bonito que habla de cómo la literatura cultiva en nosotros la sensibilidad y la trascendencia, y de cómo vivimos una sociedad en la que esa sensibilidad está muy adormecida. A mí me impresiona a veces, perdonad el paréntesis y el ejemplo quizá demasiado cotidiano, ¿no? Pero cómo vivimos en una sociedad en la que todo es divertido, o sea, todo tiene que causar risa. A mí a veces yo les regaño a mis alumnos cuando se ríen, pongo una escena en clase a lo mejor tremendamente trágica y hay un grupo que parece que todo nos tenga que causar risa, ¿no? O sea, como vivimos en una sociedad del ocio, de la diversión, parece que no haya más gama de sentimientos posible que aquello nos haga reír, ¿no? O sea, Sí. al final todo, en TikTok parece que todo tiene que conducir, tiene que ser un meme o un sketch. De hecho, hay programas que ya no podrían hacerse porque serían objeto de meme, programas que yo veía en los 90 con mis padres, ¿no? O sea, hemos reducido la sensibilidad a un espíritu excesivamente cómico, ¿no? Y este cultivo de la sensibilidad, de la capacidad para ver el mundo y asombrarnos, como se asombra a un niño, de emocionarnos, de conmovernos, de admirarnos, con una gama de emociones muchísimo más amplia, que no sean solo la de la comicidad. Me parece que también la literatura nos educa en esto, en experimentar y volvernos sensibles a un elenco de sentimientos muchísimo mayor, que quizá pues, el entertainment actual esté adormeciendo o reduciendo en exceso. Y esto sí me parece cierto, porque incluso para entender el Evangelio, o sea, la cantidad de emociones que hay en el Evangelio que a veces pasamos por alto, y espiritualizando quizá en exceso la humanidad de Jesús, que llora, que se conmueve. Yo hay incluso pasajes que me los imagino que la gente se reiría, ¿no? O sea, cuando dice esto de cómo puedes sacarle la viga del ojo si tú tienes, o sea, la mota del ojo si tú tienes una viga en el tuyo, pues es que no me lo puedo imaginar aquello, en este caso sí, riéndose la gente. Entonces, creo que cultivar eso nos ayuda también en la vida espiritual, en nuestra relación con el Evangelio propiamente, con la realidad, o sea, con cómo nos puede conmover la creación, como a Santo Tomás, como una vía de acceso a Dios, ¿no? Evidente. O sea, a mí mis hijos muchas veces, yo también caigo en esto, en vivir un poco así como en lo urgente, en el pragmatismo de todo lo que hay que hacer, ¿no? Y a mí me encanta que nuestro piso es muy pequeño y vivimos muy apretados, pero se ven todas las puestas de sol, ¿no? Y a mí me encanta que muchas veces estoy haciendo la cena y algún hijo mío viene: mamá, no sabes qué puesta de sol, ven. Y yo digo, voy. No, ven ya. O sea, ven ya, porque esto es una cosa increíble, ¿no? Y se conmueven y se asombran. Y a veces pasamos, estos días de lluvia que hemos tenido, que salen los caracoles atontadicos, los pobres, no todo el mundo los pisa, y mis hijos los ven y los rescatan. Yo seguro que si no fuera con ellos no los vería, ¿no? Y me parece maravilloso poder ir caminando hacia el autobús y ver que es que hay una fila de caracoles que todo el mundo va a pisar y de repente llegamos tarde porque mis hijos se ponen a rescatarlos, ¿no? Entonces, o incluso las lágrimas de mi hija Sofía, que rescatando un caracol mató a otro. Pero me pareció maravilloso porque sus lágrimas al final expresaban, es que es verdad, es que este caracol estaba caminando y de repente está aquí aplastado. O sea, qué fragilidad tan grande. O sea, de verdad lloraba porque decía, es que ya, míralo mamá, o sea, me decía, qué horror, ¿no? Entonces esta sensibilidad también la cultiva la literatura en nosotros. Y en los niños también, dices, les leemos cuentos, ¿no? Y vemos cómo ellos identifican, esto es como lo que le pasaba, esto que hemos visto o que hemos vivido se parece a lo que le pasaba a este personaje de este cuento, ¿no? O sea, que cultiva en nosotros una sensibilidad muchísimo mayor hacia la realidad que nos rodea. Y creo que estamos muy necesitados de esto. Sí, yo creo que también hay que tener en cuenta, de nuevo, una especie de caveat,
que tampoco se trata, que es otro posible riesgo, tampoco se trata de convertir la literatura en algo que no es, ¿no? Yo me acuerdo que hace años salió una propuesta de este hombre ateo, librepensador, Alain de Botton, Sí. proponiendo hacer una religión atea basada y que el texto sagrado fuera la literatura clásica, ¿no? Y tú dices, no, es que no es eso. De hecho, el Papa lo advierte, ¿no? Dice, esto tiene que ser el primer paso para luego, desde una reflexión filosófica y teológica a la luz de la revelación, ¿no? Poder pues ordenar las ideas y poder sacar conclusiones adecuadas, ¿no? Pero es verdad que a veces, sobre todo cuando nos apasiona un libro, ¿no? Podemos correr el riesgo de convertirlo en una especie de segunda palabra de Dios o especie de, no, si eso no está en la Divina Comedia o si eso no está en tal, pues no vale o no merece la pena. Y no se trata para nada de eso. Yo creo que cuando el Papa habla del valor espiritual de la literatura se refiere precisamente más bien a esto, ¿no? A la literatura que nos aporta una riqueza, por ejemplo, en el campo de la sensibilidad, como decía Ana, para comprender mejor qué significa el hecho de que Cristo se ha hecho carne, ¿no? O para superar el ídolo de la autorreferencialidad que dice también en los últimos libros, que ¿no? ese es uno de los peligros, yo creo, que puede tener cierto acceso a la literatura y cierta idealización de la literatura en un esteticismo. O sea, en hacer de tu vida, o sea, olvidarte que tú eres un actor en el escenario y quedarte simplemente como mero espectador que goza de las experiencias y la sensibilidad y los matices de la realidad, ¿no? Y entonces, ¿no? Como este ejemplo que siempre pongo, ¿no? De que dice Kierkegaard, de ese hombre ese joven que estaba enamorado no de su enamorada, sino de su propio enamoramiento, ¿no? De lo que aquello le producía, ¿vale? Entonces, ese esteticismo yo creo que también lo he visto mucho a veces en tertulias de crítica literaria y no sé cuánto, que se están engolfando y regodeando de su capacidad de percibir matices, ¿no? A mí, como esta película, ¿no? ¿Cómo se llama? Este artista italiano, este crítico de arte italiano. Ah, sí, La Gran Belleza. La Gran Belleza, ¿no? Donde ahí vemos muchos personajes que parece que son como esclerotizados por ese esteticismo, que no han vivido, que no se han dado a otros, que no han muerto, que no se han enfrentado con la cuestión de la carne y de la encarnación y de Cristo. Que te apela y te interpela existencialmente. Aquí me he vuelto Kierkegaardiano, perdón. No, pero ahí nuevamente, Santi, que lo decimos mucho, nuestros hijos nos rescatan del esteticismo. O sea, es imposible, aunque quisiéramos, afortunadamente no podríamos ser estetas porque rápidamente algo nos devolvería y la vocación y, ¿no? Y tener unos padres ancianos y dar la vida por otro que no seas tú. Efectivamente. Entonces, sí. Luego es muy interesante porque, si queréis, para ir terminando, el Papa también nos recuerda que el poder espiritual de la literatura evoca la tarea primordial confiada al hombre por Dios, ¿no? La labor de dar nombre a los seres y a las cosas, ¿no? Como somos co-creadores, eso es precioso. subcreadores, que diría Tolkien, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos dedicamos al arte de las palabras con minúscula, en el fondo estamos concluyendo, completando la labor de la palabra con mayúscula, ¿no? Y que en el fondo toda obra de literatura que tenga un sentido de buscar la belleza, de buscar la verdad, de buscar el bien, en el fondo evoca, ¿no? Es esta voz que dice el Papa. Me recuerda mucho esa escena del Silmarillion, que lo comenta mucho Juan, sí. Se cuenta la boca, es una metáfora muy buena. ¿no? Sí. La creación de los enanos. A mí me parece, más que ese pasaje, que es muy típico, que es la creación como una canción y de la No, yo me digo el de Aule. Cuando está creando los enanos, que le dice, no, es que no, yo hago lo que tú has hecho, ¿no? O sea, es una especie de... estoy completando. Pero a mí me gusta más en los cuentos perdidos, hay un pasaje, no recuerdo muy bien exactamente cuál, pero hay un pasaje donde Tolkien está hablando de los Teleri, que son una especie de familia de elfos que viven junto al mar, y que viven junto al mar porque viven enamorados de la música de la creación en las olas del mar, ¿no? Porque comprenden que en el oleaje, en el escuchar el oleaje, están escuchando la palabra de Dios creando belleza, ¿no? Como diciendo, la creación no ha sido una vez para siempre y ya, sino que se perpetúa, ¿no? Y la habilidad que tiene Tolkien en ese pasaje para describir precisamente el rumor de las olas del mar como palabra de Dios o como extensión de la palabra de Dios, me transmite a mí como su lector, me participa a mí como su lector esa misma experiencia. Entonces, en ese momento Tolkien de alguna manera sabe que está
colaborando con eso mismo sobre lo cual él está escribiendo. Cuando Tolkien está hablando de Aule, en el fondo él mismo está es Aule. compartiendo, claro, sí. Efectivamente, Sí. está compartiendo un poco este vértigo de decir, es que somos artistas y eso es una enorme responsabilidad, ¿no? Eso es una enorme responsabilidad, precisamente en el estorbar lo menos posible la inmensidad de esta música de la creación, ¿no? Que contemplamos en la naturaleza y que luego intentamos traducir de alguna manera en palabras o en pintura o en música o en lo que sea. Y esto de nombrar el mundo es que es importantísimo en general para la vida, pero también para la vida de fe. Es decir, que es que si no tenemos la palabra, es que Dios es la palabra, el verbo de Dios se ha hecho carne. Es decir, que es que la palabra es fundamental para entendernos y para entender a los demás. Y a veces la experiencia de la literatura es que otro pone palabras a una vivencia que tú reconoces o a un aspecto o a un sentimiento, decíamos. Entonces a mí me ha gustado mucho, por último, y si queréis para ir cerrando, no sé cómo vamos de tiempo, pero... Fatal, pues vamos ya como por último, ¿no? Pero no me gustaría dejar de decirlo, porque una cosa que me ha encantado es también cómo la literatura nos ayuda a entendernos a nosotros y a los demás. Y aquí pone un ejemplo, sí que muy directamente de los ejercicios de San Ignacio, en los que habla el Papa de cómo esos momentos de desolación de los que habla San Ignacio en sus ejercicios, momentos de consuelo, como la vida espiritual está tejida pues, de algunos momentos de consuelo, pero también de otros momentos de desolación. Y cuántos pasajes de la literatura no son sino expresión de esos momentos de desolación. Y también podríamos decir lo contrario, cuántos pasajes de la literatura no son, quizá hay más de lo primero que de lo segundo, ¿no? Como decíamos antes de los poetas, pero también de consuelo. Entonces, haberlos leído, él habla de cómo nos ayuda también, y yo estoy muy de acuerdo, a entendernos mejor a nosotros mismos, a poner palabras al relato de nuestra propia vida, a entendernos y a poner eso también luego delante a la luz de Dios, ¿no? Pero que necesitamos relatarnos, necesitamos poner palabras a lo que vivimos, a lo que sentimos, y en la medida también en que tengamos una riqueza y una gama de palabras y de imágenes muy rica, podremos entendernos mejor y entender mejor a otros. Y a mí me gusta como el Papa casi en un ejercicio de poesía también pone varios ejemplos, ¿no? Sí. Entender a esa viuda que no llega a fin de mes, a ese niño pobre que duerme, entonces además con escenas como muy desgarradoras, pero es verdad, o sea, como la literatura también te descentra en ese sentido, ¿no? En el sentido de que no solo ilumina tu propia experiencia, sino que te hace también mirar al otro con una capacidad mayor. A lo mejor tú nunca vas a vivir afortunadamente situaciones tan límite o tan extremas y más en esta sociedad del bienestar, pero vivirlo a través de otros personajes te hace ser capaz también de mirar al otro, de entenderle mejor y de mirarle con más misericordia, porque antes que a ese otro en la realidad tú ya has ensayado eso en el terreno de la literatura, has estado con el protagonista de Crimen y Castigo en lo más profundo, ¿no? El Papa habla de la literatura como gimnasia del alma. Totalmente. Sí. Me estaba acordando ahora de Hambre, de Knut Hamsun, donde el protagonista, que quiere ser un literato, un romántico, acaba en un momento, como no quiere trabajar para escribir y vivir experiencias, acaba tan muerto de hambre que se intenta comer su zapato. Entonces sí me acuerdo de... Madre mía. Bueno, pues pasamos a las recomendaciones, ya que se nos acaba el tiempo, de hecho. Bueno, tú has recomendado bastantes cartas también de otros pontífices y textos muy interesantes que los podemos poner en referencias. Sí, yo sobre todo destacaría el de Ilustrísimos Señores, porque es un ejercicio genuino del Papa Juan Pablo I por volver a leer textos clásicos desde una mirada que es muy simpática, pero que a la vez también es una mirada profunda de esos clásicos, ¿no? Sí, está muy bien. Y luego, por supuesto, Charles Moeller, ¿no? El de Literatura del siglo XX y Cristianismo, y el de Sabiduría griega y Paradoja cristiana, que son dos libros tremendos. Y luego también yo recomendaría, así en general, esto no es una recomendación concreta, pero es que por lo que decíamos antes, de que necesitamos maestros para adentrarnos en la literatura, ha habido grandes autores en el siglo XX e incluso antes que han comentado a autores precedentes, ¿no? Y esto es muy, por ejemplo, leer a Chesterton hablando de Dickens. Pues es que es una maravilla, ¿no? O leer a Lewis también hablando de... Estos grandes autores que han dedicado esfuerzos a poner de relieve, a iluminar, a ilustrar el valor de autores
Y luego es un propio género, pues estoy pensando en una compilación que leí yo que se llamaba La Biblioteca de Borges, que simplemente era una compilación de los prólogos o los pequeños escritos que antecedían a los clásicos que había escrito Borges. Entonces, Borges comentando La Isla del Tesoro, Borges comentando, o sea, era una delicia de leerlos, ¿eh? Sí, sí, está muy bien. No, yo tenía un librito que parece ir en contra de algo que hemos dicho aquí, pero que no lo es, que se llama, por el título engaña un poco, que es Cómo formarse en ética a través de la literatura, de don Alfonso López Quintás, que aparentemente es como instrumentalizar la ética, o sea, la literatura, pero no es así, porque don Alfonso lo que hace es, de verdad, con mucho aprecio, con mucha profundidad y tal, adentrarse y mostrar cómo hay que adentrarse. Y ya ese ejercicio de adentrarse de una forma abierta, con referencias, ¿no? Ya es una manera de perfeccionarse éticamente, yo creo. O sea, que no es instrumental, sino que es una buena obrita como para oye, ¿cómo puedo leer una obra? ¿Cómo puedo leer una gran obra? Sí. Y da unas claves maravillosas. Yo creo que López Quintás, don Alfonso, le ha dado siempre mucha importancia a la literatura y a la capacidad de mirar la literatura de una manera más profunda, ¿no? Que es en el fondo lo que nos invita aquí Sí, por eso me parece que es una obrita que está muy bien. Yo recomendaría la propia carta, también claro, que la meteremos en este elenco, en este listado que ha trazado Javier. Al principio, este libro que ya nombré, conocidísimo, pero no por ello, pues... De Italo Calvino. De Italo Calvino, porque leer los clásicos. Y luego uno que salió hace 2-3 años, de este humanista italiano que murió el año pasado, Nuccio Ordine, nunca sé cómo se pronuncia así, Ordine, porque las esdrújulas en italiano es imposible porque no tienen tildes. Pero no recuerdo si se llamaba Una biblioteca... para la vida o libros para la vida, pero es como una recopilación también de los grandes clásicos con fragmentitos, ¿no? y su visión de humanista de qué aportan a la humanidad cada uno de estos clásicos. Un libro así que para tomar ideas de lectura también está muy bien. Claro, bueno, luego también la paideia, por supuesto, para contemplar mejor los clásicos y el valor de los clásicos de Karl Jaspers. Karl Jaspers, que además también, como muchos autores de su época en Alemania y en Europa, grandes profesores universitarios, hicieron ejercicios muy importantes de hermenéutica literaria. Entre ellos, a mí el que más me llama la atención, porque me parece el más potente, es la paideia, que es una especie de espejo más que espejo, una especie de ventana, perdón, a toda la literatura clásica griega, desde la óptica del concepto de paideia, la literatura precisamente en clave formativa, que es a lo que nos invita. En clave de edificación, sí, del alma. Bueno, ya con esto cerramos nuestro primer ciclo a ver si hay un ciclo, o se queda aquí, espero que haya un ciclo de grandes libros y cristianismo. Así que muchas gracias por todo.